Héctor, ¿me escucha? Román, buenos días, te escucho. Qué bueno, allí le tenemos. Muchísimas gracias. A ver, luego de haber leído todo lo que hemos leído de estos globos espías, que ahora también reporta China haber recibido información de globos espías Ujú. norteamericanos en su territorio, de avistamientos al sur del continente desde al menos la semana pasada. ¿Estamos en presencia de qué? Uno Ujú. tiene la sensación de que el tema ovni es el nuevo argumento para derribar aeronaves de otros países, espía o no, Ujú. que suelen estar en el cielo, porque esto no es nuevo. ¿Qué esto es qué? Román, fíjate, la cuestión ha sido bastante polémica justamente porque llevamos muchísimos años, tú lo has dicho ya, ¿no? Eh, Presenciando este fenómeno. No es nada nuevo. En el mundo entero, incluso Venezuela, la gente piensa que en Venezuela no ocurre el fenómeno y sí tiene lugar aquí y es muy activo además. Pero fíjate, hay que analizar varias cosas, ¿no? Porque llama mucho la atención que justamente esto empiece a ocurrir y que de 3 a 4 días supuestamente se derriben 4 artefactos de manera seguida. Ujú. Esto trae un precedente que fue el supuesto globo chino, que también fue derribado, del cual sí se mostraron fotografías y videos. Y además muy interesante porque fíjate que pudo ser apreciado aquí en varios estados de Venezuela. Incluso algunas personas aficionados, meteorólogos, tomaron fotografías y pudieron definir bien las características de este globo, ¿no? Pero vemos que al día siguiente, esto fue un domingo, y al día siguiente entonces empezamos con el tema en varias ciudades norteamericanas, en Canadá también, el derribo de estos globos, ¿no? Entonces, llama mucho la atención que se diga, fíjate lo interesante que tiene esto, que inicialmente el propio gobierno asume una posición oficial y dicen, no le dan un nombramiento de avión militar, sino dicen artefacto, objeto, ¿no? Eso es lo que llama mucho la atención y es lo que enciende las alarmas de todo el mundo porque obviamente al decir objeto, estás hablando de algo que no conoces, el origen, ¿no? De hecho, llegaron a sugerir, dice, mire, no descartamos ninguna hipótesis. Esa es una de las primeras Exactamente, declaraciones. Ahora exactamente. sí, es verdad, y hoy leíamos en nuestros titulares que, y voy a citar, Ujú. no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en Exactamente. estos recientes derribos. Quería asegurarme de que el pueblo estadounidense lo supiera y es importante que lo digamos desde aquí, pero la posibilidad estuvo abierta, al menos durante unos días. Exactamente, pero Román, llama la atención que primero mantengan una posición y al día siguiente desmientan y asuman otra completamente diferente. Además, Román, fíjate, la gente no es tonta, ¿no? La gente le hace seguimiento a estas noticias. Hoy en día, bueno, gracias a las redes sociales y al internet, todo esto vuela y la gente se entera en lo inmediato, ¿no? En lugares muy recónditos. Y fíjate cómo lo percibe cuando uno hace un sondeo en redes sociales, y los comentarios de las personas. Y es la lógica, es lo que nos dice la lógica, ¿no? Y es lo que yo entiendo con 20 años de investigación del fenómeno ovni acá en Venezuela. Ujú. ¿Cómo se va a asumir una posición de un derribo de una supuesta tecnología no terrestre que sabemos ya por experiencia cómo se comportan, las capacidades que tiene? Fíjate que estos artefactos, Román, aparecen y desaparecen, vuelan a velocidades, bueno, súper volátiles, ¿no? Ujú. Que no es el comportamiento que demuestra un objeto, un Claro. artefacto Un avión, un volador o helicóptero, exacto. una aeronave común, exactamente. Entonces, la lógica nos dice que como un avión de tecnología humana hecho por el hombre va a derribar así tan fácil a una aeronave de estas que ha demostrado tener unas capacidades superiores. Imagínate, aparecer y desaparecer, materializarse, desmaterializarse. Entonces, ya por ahí hace mucho ruido que den este anuncio y luego al día Mm. siguiente nos salen con que definitivamente no es de tecnología Ahora, extraterrestre. Entonces, bueno, llama mucho la atención que no haya una precisión al claro, momento ahora, de dar esas explicaciones. la duda, Héctor, siempre va a estar presente cuando se trata el tema Sí, ovni. sí, claro, Porque, claro, bueno, claro. la gente tiene sus posiciones. Están los absolutamente escépticos que dicen, no, no, no creo. Están los que creen vehementemente sí que existe el fenómeno ovni como con un objeto volador no identificado, allí sí vinculado a lo extraterrestre. Y está el que todavía duda. Entonces, el que cree que eso era un ovni, oye, no me creo que haya sido un globo. El que cree que era un globo dice, no, no, imposible que sea un ovni. Entonces, la duda siempre forma parte de este debate. Claro, ahí, Román, yo creo que lo que juega un papel importante es
eh, las personas han tenido experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo me inicio en esto a raíz de una experiencia de avistamiento que tuve. Entonces, uno sabe cómo se comporta, por eso uno reacciona de una manera. El que Mm, no ha visto, pues no cree porque no ha tenido la experiencia. Pero cuando mm, tú has visto ya en 2 o 3 ocasiones la manifestación de estos artefactos que no se comportan como ninguna aeronave conocida, y mm. luego ves, sabes diferenciar, además que esto está relacionado con otros temas, ¿no? Esto involucra diferentes aristas que, bueno, de verdad que es un tema bastante polémico, ¿no? Ahora, Por todo lo que implica, porque además tiene mucho que ver con sensaciones y mm, incluso con lo paranormal. sí. Héctor, Pero surgen. bueno, solamente. Perdón, que tuvimos un alto en la comunicación, Héctor. Disculpa. Fíjate, quería plantearte lo siguiente. Es Héctor Sí. Escalante quien nos acompaña. A partir de los globos, entonces surgen supuestos avistamientos en la región. ¿Alguno de esos avistamientos, sobre todo al sur del continente, han podido ser confirmados como otros globos o como algo que todavía no sé qué es? Bueno, fíjate, incluso uno de los que se pudo avistar en los Estados Unidos, en una de las ciudades, creo que fue el de Montana, era un artefacto con una forma, digamos que hexagonal. Y bueno, se diferenció, lógicamente, de lo que fue el supuesto globo chino, que lo llamaron espía inicialmente, totalmente diferente a este. Incluso circularon algunos videos donde se veía que tenía una especie de una forma hexagonal. Y luego difundieron otro video donde aparecía un artefacto que tenía como una forma de puro, de lápiz, ¿no? Ujú, Una forma que coincide muchísimo con las formas que han descrito las personas que han podido ser testigos de esto. Pero ahí hay otro elemento que es lo que también llama la atención y genera mucha confusión, porque no ha habido claridad con respecto a la explicación, sino más allá de estas pequeñas y puntuales mm, declaraciones de la vocería oficial, ¿no? Y es que se dice que se ha recopilado el material destruido, pero no se muestra y no se dan análisis, digamos que iniciales, ¿no? Para apaciguar un poco esas opiniones y mm, esa duda que la gente tiene después que claro. dicen que han visto y que han derribado un objeto en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, sigue quedando una duda Mm. en todo esto. Héctor Escalante es nuestro invitado periodista especializado en el tema OVNI. Héctor, ¿puedes compartir con nuestra audiencia cuál fue ese avistamiento que tú hiciste, que tú tuviste y que te motivó a investigar sobre el tema? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? Sí, Román, eso fue en el año 2000, en la ciudad de Caracas, específicamente a la altura de Maripérez, la localidad de Maripérez, bajando del Parque Nacional El Ávila, Ujú, o por ahí de Repano. Eran aproximadamente entre 6 y 7 de la noche, estaba oscureciendo. Veníamos un grupo de 4 personas y sentimos la necesidad de mirar hacia atrás sin que nada nos advirtiera, ¿no? Simplemente fue como una intuición. Y en eso que miramos las 4 personas hacia atrás, bueno, logramos distinguir un artefacto enorme con forma de plato invertido que se elevó un poco y se mantuvo por segundos y volvió a bajar detrás de las montañas. Este artefacto tenía luces intermitentes a los lados. Una cuestión impresionante, Román, porque el tamaño, las dimensiones eran gigantescas, no era algo conocido. Y fíjate, además de eso, y es lo que te comento, ¿no? De por qué la gente que ha tenido experiencia puede hablar con argumentos sólidos sobre ujú, esto. Primero, lo que nos sucedió, que volteamos sin escuchar absolutamente ningún ruido, o sea, fue una cuestión como intuitiva, ¿no? Es algo que está como conectado a la mente. Y lo segundo que nos pasó, Román, fue impresionante, que creo que va más allá del avistaje, que ya es bastante porque no todos los días uno puede observar. mm, Y es que fíjate, nosotros en un lapso de unos 10 o 15 minutos nos mantuvimos sin decir una palabra, simplemente caminamos, caminamos, caminamos hasta llegar a un punto en una ubicación geográfica que fue a nivel de la Plaza Venezuela, ujú, donde una de las personas reacciona, entra en conciencia de lo que había vivido y empieza a llorar y abraza a la otra persona que la acompañaba. Y es donde todos nos damos cuenta, wow, ¿qué pasó aquí? Es decir, Román, es como que si hubiese un mute, algo nos tocaron mm, aquí que nos obligó a bloquearnos por unos 10 o 15 minutos para que no nos diéramos cuenta. Entonces, oye, es impresionante y tú sientes la conexión que hay con esto, o sea, no es una cuestión fortuita, no es observar por confusión un globo aerostático o un helicóptero o un avión en el ujú. cielo porque sientes que va más allá de eso
cuando lo vives de esta manera. Y esa reacción que nosotros tuvimos, pues, es la reacción que tienen muchísimas personas cuando avistan este tipo de fenómeno. Incluso hay personas, Román, que logran olvidar completamente la experiencia Mm. y solo sometiéndose a algunos procedimientos como regresiones que logran recordar esto. Ahora, Héctor, me voy a poner en los zapatos de la duda, en los zapatos del escepticismo, y ojo Sí, que sí, yo sí creo efectivamente en que debe haber vida en sí, otro claro. planeta y efectivamente creo que se pueden. A ver, yo tuve una experiencia hace muchos años siendo adolescente en Ocumare de la Costa, en compañía de algunos amigos del colegio, y la podría describir en otro momento, pero no viene el caso. Lo que sí viene el caso es que poniéndome en esos zapatos de la duda, si eso que ustedes vieron era tan gigantesco, ¿cómo no lo vio la ciudad entera? Mm. Bueno, eso es lo que todo el mundo se pregunta, Roban, y es que al parecer este fenómeno controla ese tipo de reacciones, ¿no? Es decir, porque fíjate, hay casos, por ejemplo, tenemos un caso muy famoso aquí en Venezuela, es uno de los que ha marcado hito en la ufología venezolana, que ocurrió en el año 79, si mal no recuerdo, eh, y precisamente fue avistado en el momento en el que ocurría una reunión en el Palacio de Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez. Y fíjate, en el Palacio estaban los periodistas cubriendo la noticia y observaron tres artefactos que pasaron por el cielo, lo observaron algunos ministros que estaban allí. Y fue tanta la impresión que desde la propia presidencia de la República se da la orden de investigar Ujú. al Ministerio de la Defensa. Y fíjate qué es lo que sucede, Román, que los radares de Maiquetía y de la base Palo Negro en Aragua no lograron detectar esto, que incluso sí vieron a algunos funcionarios militares, tanto en Caracas como en la ciudad de Maracay, incluso en la ciudad de Valencia, porque se dio simultáneo en Sí. tres estados. Entonces, fíjate, ahí más o menos explica lo que tú me estás diciendo, porque lo vieron algunas Mm. personas, no lo vieron todos, pero no lo detectan los radares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto tiene algún tipo de frecuencia que puede ser distinguida o no. Sí. No sabemos todavía el por qué ocurre esto. Claro. Héctor, te propongo, nosotros eventualmente hacemos algunos viernes especiales y dedicamos toda una hora del programa de 7 a 8 a tratar temas curiosos, interesantes, pedagógicos, en fin, la variedad es muy amplia. Que dediquemos una hora al tema OVNI, te tenemos acá en el estudio y tenemos a otros invitados, Jaime Maussan, por ejemplo, desde México. Se me ocurre que hagamos una hora, ¿vale? Perfecto, chéverísimo, Román. Muchas gracias por interesarte Seguro, en hablar sobre este tema seguro. polémico por demás. Sí, claro. Y bueno, dar la oportunidad a la gente de que conozca un poco más de lo que se está haciendo. 1 millón de gracias. Héctor Escalante es periodista especializado en el tema OVNI. Son las 7:52 minutos.